Bien, la tercera y última parte de esta clase tiene que ver con vincular lo que llamamos lo que se llama el falibilismo con el método hipotético deductivo. Acá hay una foto de Karl Popper, que bueno, es uno de los principales defensores del método hipotético deductivo y del falibilismo. Y aquí añado un sexto aspecto de lo que vimos en el video anterior, que bueno, son 6 aspectos, pero los introduzco acá porque este es el punto de partida a esta idea del vínculo entre el método hipotético deductivo y el falibilismo, que es algo que ya venimos destacando cuando vimos el caso Semmelweis, la simetría entre verificación y refutación. ¿Y qué es la simetría entre verificación y refutación? El razonamiento, que no es que el Semmelweis haya hecho con los símbolos lógicos el razonamiento que hemos modelado a través de las 6 hipótesis que puso a prueba. Es un modelo que nosotros hacemos acerca de una idealización del proceso, ¿cierto? Pero, muy bien, el razonamiento que se modela, como dijimos, tiene una primera premisa. La primera premisa, eh, la hipótesis que se propone, implica un enunciado empíricamente contrastable. La segunda premisa es la negación o la afirmación de ese enunciado, y las razones de la afirmación o negación de ese enunciado provienen de la investigación empírica, y lo que observamos es lo siguiente, a nivel lógico, ¿cierto? Que solamente en el caso de que la negación, de que se niegue la implicación empírica, de que nuestra investigación empírica nos conduzca a negarla, se podrá deducir válidamente, con un razonamiento válido, la negación de la hipótesis original que figura en el antecedente del condicional que constituye la primera premisa de nuestro razonamiento. Y el esquema lógico, la forma lógica, que no solamente aplica para el método científico, sino es una forma lógica general, como toda forma lógica, que justamente se encarga de la forma de los razonamientos y no de su contenido, es el de modus tollens. Si lo ponemos en verde por la validez de este razonamiento, vamos a hacer la tabla de verde, el método del condicional asociado para mostrar esa validez, pero es la siguiente, reduciendo, ¿cierto? Los enunciados que cuando vimos los ejemplos eran más complejos, eh, a esta forma, ¿cierto? De la hipótesis que tenemos, deducimos una implicación contrastadora, que bueno, puede ser uno de los choclos que vimos. En el caso de modus tollens, la segunda premisa lo que hace es negar esa implicación, la niega, y la conclusión que deduce válidamente el modus tollens es la negación de la hipótesis. En cambio, si se afirma la implicación empírica, es decir, el consecuente del condicional que figura en la primera premisa, y se pretende concluir de ello la afirmación de la hipótesis, se comete una falacia lógica, que es la falacia de la afirmación del consecuente, y como toda falacia lógica, es un razonamiento deductivamente inválido que tiene esta forma, ¿cierto? Tenemos nuestra primera premisa en la cual de nuestra hipótesis deducimos una implicación contrastadora experimental. Tenemos nuestra segunda premisa en donde a través de la observación, de la contrastación empírica, vemos que esa implicación se verifica y pretendemos deducir de ello la afirmación del antecedente de nuestra primera premisa, que es nuestra hipótesis. Ponemos en rojo esto porque es una falacia, un razonamiento deductivamente inválido. Y esto lo podemos ver con el método del condicional asociado. No voy a detallar muy específicamente esto porque ya lo vimos, pero si se fijan, acá tenemos expresado el condicional asociado al razonamiento, donde de este lado, acá, tenemos la conjunción de ambas premisas. Aquí tenemos nuestra primera premisa, que la hipótesis implica una implicación contrastadora experimental o observacional. Tenemos la segunda premisa, en este caso, la negación de la implicación, y tenemos la conclusión del razonamiento, que sería en este caso la negación de la hipótesis original. Y si hacemos la tabla de verdad, vemos que la columna relevante, que es esta, finalmente el antecedente es una tautología, lo cual quiere decir que es verdadero en todos los mundos posibles. Por lo tanto, el razonamiento asociado a este condicional es válido. Es un razonamiento deductivamente válido y por ello lleva un nombre que ya le dieron los medievales, que se llama modus tollens, el modo que niega, que negando niega. En realidad el nombre más largo es modus tollendo tollens, que significa eso, el modo que negando niega. ¿Que negando qué cosa? Que negando el consecuente del
condicional niega el antecedente, finalmente, del condicional original. Y esto es un razonamiento, como vemos, válido. En cambio, la falacia de la afirmación del consecuente, que es justamente una falacia, porque como vamos a ver acá, no es un razonamiento válido, lo tenemos acá, tenemos nuestra primera premisa, que es idéntica a la primera premisa del modus tollens, donde tenemos que a partir de una hipótesis sacamos como implicación material lo que llamamos nuestra implicación observacional u experimental. La segunda premisa, a diferencia del modus tollens, afirma el consecuente de ese condicional y lo que se hace inválidamente es afirmar luego el antecedente del condicional, que es, como vemos acá, da lugar a un razonamiento inválido. ¿Por qué? Porque no es una tautología el condicional asociado, que es la columna relevante de acá, puesto que en un mundo posible, el condicional es falso. Es decir, la verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión. Por lo tanto, se trata de un razonamiento inválido. Bien, esto que lo vengo diciendo desde el primer video, ahora lo mostramos. Y es importante eso porque esto le da un fundamento más sólido a esta idea de que hay una simetría entre la verificación y la refutación, ¿cierto? Y lo que da lugar a esto es afirmar que la lógica deductiva que opera el método hipotético deductivo, que, atención, porque se llama método hipotético deductivo, porque a diferencia de la inducción, todos los procedimientos acá que se están utilizando son de la lógica deductiva. La lógica deductiva implícita lo que hace es permitir refutar una hipótesis, ¿ok? Mediante el procedimiento que hemos venido ilustrando exhaustivamente, pero no permite verificarla. Por eso hablamos de una simetría entre verificación y refutación. Y acá vamos a un poco volver y plantear algunas cosas de la primera clase, porque podemos ahora verla con un poco más de detalle y más de vinculación a contenidos más específicos, que son estas dos concepciones del conocimiento que dijimos pueden caracterizar un poco la historia de la epistemología y de la metodología de la ciencia en general. El conocimiento en Platón, ¿cierto? Era con el sentido de conocimiento era que un sujeto S conoce que P, sí, solo sí, S cree que P, que sería una proposición cualquiera, una proposición, es verdadera y S está justificado, tiene fundamento en creer que P. Donde esta es justificación dentro de la concepción platónica y también, y esto es muy importante, la concepción que anima a Descartes, a Newton y al paradigma inductivista en la ciencia moderna, es que esa justificación da lugar a una creencia con certeza de la verdad de lo que se quiere mostrar. La ciencia requiere certeza y el conocimiento científico requiere certeza. En cambio, el conocimiento científico, según Popper, y no solo Popper, sino ya venía de Peirce y de otros autores que se vinculan a esto que estamos llamando falibilismo, esto tiene que ver con el falibilismo, es que, bueno, en general, la idea central es la siguiente, que el conocimiento no requiere de certeza, ¿ok? Entonces, ¿qué es el falibilismo en Nietzsche? Sería una actitud epistemológica, ¿cierto? Una actitud de nosotros como, si se quiere, gente que dice que es el conocimiento, eh, consiste en que no se requiere certeza respecto a la verdad de las creencias para tener conocimiento. No requerimos certeza y eso quiere decir que nuestras mejores conjeturas, nuestras mejores teorías, nuestras mejores hipótesis, nuestras mejores leyes que consideramos parte del corpus científico son eso, solo conjeturas y siempre serán conjeturas. Es decir, nunca tendrán el estatus de algo que tiene completa y absoluta certeza. Todas son falibles, de ahí el nombre falibilismo. Todas las hipótesis pueden fallar si se las contrasta, como de hecho la misma hipótesis exitosa de Semmelweis fue reemplazada luego por una hipótesis más amplia, como vimos, y todas son revisables. Todas las podemos revisar, como ilustra el caso. ¿Ok? Y el falibilismo es la actitud que plantea, bueno, podemos tolerar que llamemos conocimiento
a nuestro conjunto de creencias, hipótesis, leyes, teorías que tienen este carácter falible, revisable, que no tienen certeza absoluta. ¿Ok? Y esto es importante porque plantea un cambio respecto a una tradición que duró más de 2000 años, ¿cierto? Que proviene de Platón y que recién en el siglo XIX y mediados del siglo XX se revierte la actitud vinculada al requerimiento de certeza en la ciencia y no revisabilidad, y deviene cada vez más predominante la actitud falibilista de la que hemos estado hablando, y una de las causas centrales es la crisis que generó en la física el reemplazo de la mecánica newtoniana por la mecánica relativista, entre otros factores. Y esto es importante respecto a nuestro contraste entre el inductivismo empirista y el método hipotético deductivo. ¿Por qué? Porque el inductivismo empirista, su periodo de vigencia como... Bueno, hay distintas versiones de inductivismo, pero el inductivismo que vimos en la clase anterior eh, se vincula a este que está acá, es Isaac Newton, lo que podemos llamar ciencia newtoniana, ¿cierto? Porque Newton genera un paradigma de lo que es ciencia, lo genera también a nivel epistemológico, es decir, que constituye conocimiento científico, y los que reflexionaron en la época de Newton y posteriormente, inmediatamente posterior, por ejemplo Hume, estaban inspirados en el modelo de Newton. Se enmarca todavía dentro de la concepción platónica del conocimiento, que plantea que un requisito del conocimiento es que la hipótesis, perdón, las leyes, las teorías, las conjeturas, las que se digan, no sean conjeturas, sean conocimiento cierto. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con una famosa afirmación que hizo Newton, que, bueno, lo dijo en latín, dice hipótesis non fingo, que quiere decir yo no hago hipótesis. Yo obtengo leyes científicas que no son hipótesis. ¿Por qué la palabra hipótesis en la época de la ciencia newtoniana era una mala palabra y Newton llega a decir yo no hago hipótesis? Porque vinculado al concepto de hipótesis está el de no certeza, ausencia de certeza respecto a lo que se plantea. Una hipótesis también, una palabra muy cercana a ella es la de una conjetura, algo que no tiene completa certeza. Y el inductivismo asociado a la figura, inspirado en la figura de Newton, busca sistematizar un método asociado a este ideal, a este valor que es la certeza. Entonces, bueno, también teníamos esta línea de tiempo, si quiere, epistemológica, en donde tenemos la premodernidad y la modernidad como épocas donde predomina esta concepción platónica del conocimiento, ¿cierto? Lo que cambió fue cuál es la fuente de conocimiento. En la premodernidad es la autoridad, y en la modernidad, bueno, la razón con Descartes y predominantemente la experiencia, digámoslo, con la propuesta de Hume y de los empiristas. Pero lo que podemos llamar postmodernidad, en un sentido muy descriptivo, sin hacer pretensiones de un concepto muy amplio, predominan las posturas falibilistas, que es como la que estamos hablando ahora, como Popper, Lakatos, Lodan, o el escepticismo directamente. Y planteamos acá, fíjense, en la línea de tiempo, en 1900, 1550, si queremos, desde que se publica, de que se publican ciertas obras centrales en ese momento de la revolución científica, y antes de eso, en la premodernidad, predomina esta idea de que el conocimiento tiene que estar vinculado a la certeza, y acá ya no, en la posmodernidad no. Entonces, para finalizar, bueno, el reconocimiento del método hipotético deductivo, el que la palabra, incluso que la palabra hipótesis fuera aceptada dentro del vocabulario epistemológico y de la ciencia, estuvo asociado en este cambio de actitud que dio origen al lo que llamamos falibilismo. Y un cambio también de valores epistémicos, es decir, de cuáles son los estándares, los valores con los cuales se dice que algo es buena ciencia, es conocimiento en general, donde se abandona que la certeza sea uno de ellos y se mantienen otros valores, pero la certeza ya no es un requisito indispensable del conocimiento. Y bueno, en el caso de Hempel van a ver distintas variables de método hipotético deductivo que comparten todas las características que hemos dicho hasta ahora, pero hay una variante que de manera un poco que puede generar confusión. Hempel y Carnap se llama inductivista dentro del método hipotético deductivo, pero es distinto, muy distinto al inductivismo que vimos anteriormente.
que lo que plantea es que, bueno, en todo este proceso que vimos de ensayo y error, donde se deducen implicaciones a partir de hipótesis, eh, existe una lógica inductiva que tiene que ver con este proceso ya no de generalizaciones empíricas, como planteaba el inductivismo previo, sino más bien justamente que en este proceso las hipótesis que salen airosas, esta lógica inductiva plantea que, bueno, no se plantea como un método de descubrimiento, sino como un método de contrastación, es decir, algo para aceptar o rechazar hipótesis, y en donde se trata de vincular esta aceptabilidad y este apoyo que da el proceso de contrastación con cierta probabilidad asociada a esa hipótesis. Probabilidad de que sea verdadera o que sea justificable o asignarle un número de cuán probable es verdadera la hipótesis. Esto es lo que plantean Hempel y Carnap como una variante del método hipotético deductivo. En cambio, Popper rechaza incluso esta idea de lógica inductiva y se queda con el énfasis en el hecho de que lo importante es que este método lo que permite hacer es falsear hipótesis, ¿ok? Y nunca podemos, ni siquiera mediante un método, un procedimiento inductivo, asignarle probabilidad a las hipótesis en este proceso, ¿ok? No tiene sentido, critica esas ideas, pero eso ya tienen que ver con detalles más específicos en el que no vamos a entrar, y lo importante es tener en cuenta estas dos variables. Bien, eso fue la clase acerca del método hipotético deductivo. Espero que les haya sido de utilidad y puedan estudiar para los parciales.